Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Castillo, trabajo en el Colegio de Artes y hoy día he venido a enseñarles o a darles un ejemplo de cómo podemos confeccionar un cuento ilustrado. Primero les voy a mostrar lo que son los cuentos ilustrados. Esto es un cuento ilustrado, por ejemplo, tiene imágenes y se van alternando con letras. Tenemos más imágenes acá o modelos que podemos tomar, donde lo más importante es la ilustración. ¿Se dan cuenta? Aparece el texto y también aparecen imágenes. Hoy día vamos a confeccionar nuestro cuento ilustrado y para comenzar lo más importante es tener una idea. Tener una idea parece fácil, pero algunas personas no lo es tanto, por lo tanto vamos a pensar en esas personas y vamos a hacer un cuento ilustrado donde a medida que avancemos ustedes sean capaces de generar la historia. Vamos a ir confeccionando y cuando vean cómo les va quedando van a ir apareciendo las ideas y quizás ustedes vayan pensando hacia dónde puede ir su historia. Para eso vamos a ocupar materiales que ojalá puedan encontrar en su casa, que son cosas simples como un bloc chico, cartulinas de color, papel lustre, tijera y pegamento. Con esto voy a intentar darles una idea de lo que ustedes pueden hacer para hacer un cuento ilustrado. La verdad, esto es solo creatividad y cada uno puede hacer su cuento ilustrado. Lo más importante es que debe tener una idea, texto y dibujos. Para comenzar, esta idea está pensada como un librito. Entonces vamos a sacar la primera hoja de blog y vamos a hacer el formato donde va a ir nuestro cuento. Para eso doblamos en dos en el medio, juntamos las orillas y tenemos la primera hoja de lo que va a ser nuestro cuento. La idea de este cuento, y les tengo la propuesta, es que sea en 3D. Entonces vamos a trabajar con cartulina en primer lugar, no con papel lustre porque es un poco más gruesa, y vamos a hacer una estructura que se levante al abrirlo. O sea que al momento que yo abra mi dibujito, la primera estructura se levanta. Para eso acá ya tengo recortado un pedazo de cartulina que va a ser una estructura que va a ir al medio para darles el primer ejemplo. ¿Cómo se hace? En primer lugar debemos doblar a la mitad, igual como lo hicimos con el librito. Juntamos las puntas y plegamos. Lo volvemos a abrir y vamos a hacer un doblez en la parte inferior de aproximadamente 1 centímetro. Doblamos acá y volvemos a abrir. Cuando lo tenemos así, lo vamos a volver, estiramos el pliegue que hicimos, lo volvemos a doblar y con la tijera le vamos a cortar las esquinas porque debemos pegarlo al librito que nosotros doblamos recién. Ya tenemos entonces esta forma. Así. Lo más importante es hacer calzar el medio de la cartulina que doblé con el medio del librito blanco. ¿Cómo lo vamos a pegar? Yo quiero que al abrir mi libro esto se levante hacia adelante, entonces vamos a pegarlo en forma de como una V. Lo primero que pegamos es este lado de la estructura, esta aletita, le ponemos pegamento y pegamos. Hacemos coincidir la punta del centro con la línea del centro de mi librito. Pegamos el primero, doblamos el otro lado, esperamos un ratito que se seque y volvemos a poner pegamento en esta otra aletita que dejamos y cerramos el libro. Lo importante es este proceso, que yo no pegue esto hacia allá, sino que yo doble y haga la hojita hacia el lado para que vaya haciendo el gesto que yo quiero que esto se abra y se levante. Esperamos un poco que pegue bien y vamos a ver si nos resulta. Al abrir, esto se debería levantar. Perfecto. Esto va a ser la primera parte de nuestro cuento. Entonces yo pienso, ¿de qué me puede servir este primer molde que pegué? Y me imagino una casa. Y empiezo a pensar cómo voy a decorar mi casa. Y yo traje recortado ya unos triangulitos para pegarle a las casitas que van a transformarse esa cartulina roja que recién pegamos. Pegamos el primer techo y tenemos recortado el otro para avanzar y pegamos el segundo techo de la casita. Como ven, ya tenemos dos casitas que se levantan al abrir nuestra historia. A medida que hago, voy pensando, ¿para qué me podría servir esta casita?
Si se dan cuenta, yo aquí traje recortado el triángulo porque es mejor tenerlo recortado antes de pegarlo a la casita y ya viene con un borde de plumón. Esos son detalles que en realidad se hacen antes de pegar porque después es muy difícil trabajar con la casita ya levantada. Entonces ahora le vamos a pegar unas ventanitas. A medida que hacemos, ustedes traten de ir pensando qué historia se me puede ocurrir con una casita al abrir mi cuento. Voy a ir mostrándoles los avances. Traje unas puertitas recortadas, todo con papel lustre, marcado ya con el plumón para que no me cueste tanto pegarlo en pie. Y como ya sabemos cómo hacemos este efecto de 3D, yo les voy a recomendar que las siguientes estructuras ustedes las tengan ya dibujadas. Por ejemplo, si vamos a pegarle montañas, no peguemos la cartulina café de las montañas al tiro como lo hice yo recién, sino que primero hagamos la montaña, hagámosle el pliegue y hagamos el siguiente paso, que era doblar por la mitad. Cortar las esquinitas, eso no se nos puede olvidar porque nos va a ayudar mucho al momento de pegar. Y ahora, como tengo espacio delante y detrás de la casa, pensar, ¿dónde van a ir mis montañas? Yo digo atrás de la casita, entonces lo pego ahí. Esto también se va a levantar en la misma forma de la casita, así que no debería importunarnos. Como la forma de pegar la vamos a recortar, primero se pega un lado, acá, y luego pongo pegamento en el otro y cierro mi librito. Esperamos que pegue bien, aplastamos con los dedos y revisamos si nos hizo el efecto. Ahí está, ¿ven? Y vamos formando entonces una composición. Luego en estos espacios blancos que nos queden vamos a ir escribiendo lo que sea necesario para relatar nuestra historia. Se me fue que antes de pegar el cerrito hagan ustedes los detalles con plumón, porque si se dan cuenta, al tenerlo ya pegado es más difícil hacer estos detalles que después hacen que la historia quede mejor. Bueno, vamos armando entonces un cuento. Traje recortado para que después no me cueste pastito y se lo vamos a poner en la primera capa. Entonces hacemos el mismo procedimiento, tenemos la cartulina, la doblamos por la mitad, recortamos las esquinas, que es lo que permite después doblar y que se levante, y pegamos en la misma posición. Un lado primero, acá adelante para que tenga espacio después para escribir, respetando y cuidando que coincida el medio de mi pasto con el medio del libro. Cierro el pasto y aplico nuevamente pegamento. Cerramos el librito, aplastamos y volvemos a abrir. Y ahí se está levantando mi casa, mi pasto, y ya tengo un primer paisaje que a medida que lo hago me puede ir dando ideas para ver qué puedo hacer. Puedo pensar en un niñito, pero en este tiempo los niñitos están en cuarentena, no salen de la casa, entonces se me ocurre a lo mejor un personaje animal. Pero todavía no vamos a avanzar, estoy pensando solamente que en este paisaje el protagonista quizás en vez de ser un niñito o una niñita podría ser un animal. Pero quiero que este libro no tenga solo una página, entonces ¿qué hago? Dejo mi primera página ahí, voy, saco otra, y hacemos el mismo procedimiento. Lo doblamos por la mitad como un librito y se lo anexamos a esa hoja que ya tenemos avanzada. Por ejemplo, la cierro, pongo pegamento acá y anexo esta otra hoja que va a ser la segunda hoja de mi libro. La hago calzar bien en los bordes, esto es muy importante porque después vamos a hacer una tapita y la idea es que todo calce y aplasto. Como ven, entonces ahora ya tenemos la segunda hoja de nuestro librito, yo ya se los voy a mostrar. Empezamos haciendo la abertura por este lado, ahí se me pegó un poquito. Cerramos el libro, abrimos y tenemos la primera hoja. Vamos a avanzar la historia a la segunda. En la segunda hoja podríamos repetir, por ejemplo, un escenario del primer espacio, que es un paisaje con cerros y casa, y vamos a hacer una casa pero más grande. Giramos y vamos a recortar un pedazo de cartulina roja del tamaño que nosotros consideremos que queremos la casa
y vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo traje cortada la casa y la traje armada como espero que ustedes también lo hagan, para que al momento de pegar ya esté todo hecho, todos los detalles hechos, viene incluso recortada, entonces solamente nos toca pegar. Pegamos la primera esquina, nos acordamos del centro, que es lo más importante que coincida, doblamos la casita, ponemos pegamento y giramos nuestra primera hoja. Entonces, de una escena general donde teníamos un paisaje con cerros, una casita y un pasto, donde dijimos que a lo mejor el personaje podía ser un animalito, giramos y nos acercamos a la casa. La historia entonces tiene que acercar a este animalito que nosotros estamos imaginando que puede ser el personaje hacia esta casa. ¿Qué detalle le podemos agregar? Le podríamos agregar a lo mejor un pastito para que se parezca al primer paisaje, le podríamos agregar muchos detalles, o depende de su creatividad. Podemos usar lápices de colores, papel lustre. Yo, por ejemplo, traje recortado un pasto que se lo vamos a poner adelante para que la hoja no quede tan blanca y vamos a ir decorando así nuestro librito. ¿Ven? Le agregamos ese pastito ahí y vamos avanzando en lo que será nuestra segunda página de la historia. En este momento yo ya voy imaginando el animalito. Tendría que vivir en la montaña y tendría que ser un animalito que quiera curiosear y bajar a mirar qué pasa en la casa. Entonces, ¿qué animal puede vivir en la montaña? Un animal que baje rápidamente a la casa, puede ser un animal que vuele, y voy pensando así de a poco en la historia que va a protagonizar este animalito. Vamos a la tercera hoja. Cortamos nuevamente, el proceso es el mismo. Doblamos por la mitad y se la anexamos al librito que tenemos acá. En la tercera hoja es recomendable seguir con parte del paisaje del primero. Por ejemplo, en el primero teníamos montañas, pasto y casa. En la segunda hicimos la casa. En la tercera les recomiendo hacer la montaña. Entonces, anexamos esta hojita como lo habíamos hecho recién. Vamos a dejar el bloque ahí. Aplastamos y va creciendo nuestro cuento. Tenemos la primera hoja con el paisaje. Tenemos la segunda hoja con la casita, que ya la tenemos pegada. Y tenemos la tercera hoja donde vamos a hacer un acercamiento a la montaña. Lo mismo, escogemos la cartulina, recortamos el café en forma de montaña, le marcamos los contornos y pegamos. En la montaña, vamos a hacer una montaña, unas rocas que estaban en la montaña. Vamos a pegar a nuestro personaje. Hacemos el primer pegado en la mitad de la hojita, doblamos, pegamos y volvemos a doblar. Y tenemos una montaña de cerca con detalles donde vamos a presentar a nuestro personaje. A estas alturas yo ya podría ir pensando qué personaje, había pensado que volara, y como estamos en Chile se me ocurre un cóndor. Entonces les traje un ejemplo de cóndor que va a ser nuestro personaje. Este pajarito va a ser el curioso que va a querer bajar a ese pueblo a ver por qué no hay niños, por qué no hay personas. Esto se hace con papel lustre. Tenemos un pedazo de círculo de rosado, el ojito con papel negro. Son todas formas de hacer, pero hay mil ideas más. Por ejemplo, para hacerle detalles al ojo podemos ocupar el corrector. Hacemos un círculo, le hacemos una luz para que no quede tan apagadito con tanto negro. Y presentamos a nuestro personaje. Se lo vamos a pegar, por ejemplo, en este momento a la roca de la montaña. Y vamos a medida que hacemos pensando cuál va a ser el paisaje, cuál va a ser el personaje. Podemos agregar las hojas que ustedes quieran, esto depende de la imaginación, pero para ir avanzando vamos a ir escribiendo entonces nuestra historia. ¿De qué se podría tratar esta historia? Entonces, lo que yo creo es que como ya tenemos el paisaje inicial, va a ser un animalito que vive en la montaña, que quiere curiosear, acercarse a la casita, vuela cerca de la casita y se da cuenta que no hay nadie y decide volver a su hogar porque considera que es más bonito. Ese va a ser nuestro cuento inicial, más pequeño, cortito, porque lo importante en este momento era demostrar que vamos a unir dibujos con letras. Ahora voy a empezar a escribir. ¿Dónde escribo? Dejé espacios en blanco, ¿cierto? Entonces ahora, con la ayuda de un adulto, o si sé escribir bien, empiezo a agregar el texto. ¿Cómo comenzamos normalmente los cuentos? Es
con una introducción que son más o menos conocidas. Vamos a empezar con la tradicional. Nosotros vamos a empezar con Había una vez. ¿Y qué es lo que había una vez? Y presentamos a nuestro pajarito. Había una vez un cóndor curioso que decidió bajar al pueblo al ver que no había demasiada gente. Eso se hace en los espacios que tenemos en blanco. Puede ser acá, puede ser acá. Lo escribimos con lápiz grafito y después lo pasamos con plumón o con un tiralínea, un plumón un poquito más delgado, para ir escribiendo la historia. Empezamos a escribir. Había. Entonces, ahora que tenemos escrito con lápiz grafito, lo podemos traspasar a un tiralínea. Acá yo ya lo traspasé y cuenta la historia. Había una vez un curioso cóndor. Ahí está el primer paisaje. Damos vuelta a la hojita. Y tenemos la montaña, una lagunita y una roca. Y seguimos con el texto. Y dice que vivía en las montañas, pero un día, al ver tan vacío el pueblo, quiso bajar y averiguar qué sucedía. Seguimos dando vuelta a la hojita. Y tenemos la casa que hicimos recién. Y agregamos el texto donde queda más espacio. Ojalá grande, porque las letras, como queda espacio, se tienen que ver. Dice: se mantuvo horas volando sobre las casas, pero nadie salía, ningún niño jugaba en las calles, ningún adulto paseaba en sus autos. Seguimos. Ya era tarde y debía devolverse a su casa o su madre se preocuparía. Mientras volaba, de vuelta disfrutaba su bonito paisaje, mirado desde las alturas, y sintió alegría de ser un cóndor feliz. Esa historia se fue gestando a medida que nosotros hacíamos las imágenes. Idealmente es tener una historia antes y luego agregarle ilustraciones. Pero nosotros, como estamos comenzando, fuimos ayudando a nuestra imaginación al hacer las manualidades, a hacer las ilustraciones al mismo tiempo del texto. Esta historia se podría alargar infinitamente, ustedes anexarle más hojitas, pero lo vamos a dejar por ahora hasta aquí porque quiero explicarles que para terminar con la cartulina roja, ustedes van a ponerla debajo, van a cortar del tamaño del libro, van a resguardarse que el bordecito contemple un espacio para el ribete del libro, van a cortar y le vamos a hacer una portada para que no quede todo tan blanco por fuera, le vamos a hacer una tapita roja. En la parte de la portada tenemos que pensar en una portada, entonces ideé hacer nuestro personaje para presentarlo en la portada y acá nos faltaría un título. Como ya leímos la historia, esta historia se trataba de un cóndor que era feliz al ver que podía volar y que tenía libertad en comparación a los humanos que tenían que estar guardaditos en su casa. La historia termina con una frase que dice, acá está el cóndor: ya era tarde, debía volver y mientras volaba disfrutaba lo bonito del paisaje, sintió alegría de ser un cóndor. Por lo tanto, esta historia le vamos a llamar El cóndor feliz. Con corrector, como hace contraste con el rojo, vamos a anotar acá y finalizamos nuestro primer cuento. Le ponemos con letra grande El cóndor feliz. Si nos cuesta usar el corrector, en esta etapa podemos pedir ayuda. Acá abajo es importante que ustedes, como los escritores e ilustradores, pongan su nombre. Entonces acá yo voy a poner mi nombre. Sandra Castillo Araya. Y tenemos un cuento ilustrado con efecto 3D hecho en un pequeño momento con materiales que son fáciles de encontrar en la casa. La idea es que ustedes se pongan muy creativos. Esto salió porque teníamos estos colores, pero ustedes podrían hacer una selva, podrían hacer una ciudad, hay muchas cosas que hacer. Lo importante es acordarse de doblar cuando quieran hacer algo que se levante, doblarlo, hacerlo calzar con el centro y les va a dar este efecto, pegar primero un lado, después el otro, este efecto 3D al levantarse. Esa es la idea es que ustedes creen sus propios cuentos, pero por ahora vamos a pensar en un cuento 3D y vamos a leer de nuevo en casa El cóndor feliz. Bueno, y este es el resultado. Nos vamos a quedar leyendo El cóndor feliz, una historia 3D. Lo importante es que sigan las redes sociales de Ovalle Cultura y que vean todos los talleres que están en oferta. Muchas gracias. Nos vemos.